Vamos en esta preciosa mañana a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 9, y vamos a empezar en el verso 9. Alabado Dios, gloria al Señor, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, al Rey inconmovible, al Rey de los siglos, gloria al Señor. A ti sea la gloria, mi Dios, por todos los siglos, porque tú eres grande, misericordioso tú eres. Aleluya, porque la misericordia tuya llegó a mi vida, gloria al Señor. Cuando más falta me hacía, gloria a tu nombre para siempre. Gloria a Dios. Y así en el Evangelio de Mateo capítulo 9, empezando en el 9, leemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, la palabra dice, amén. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya, gloria al Señor. El mensaje en esta preciosa mañana se titula Solo pecadores. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu gran amor, tu grande misericordia, gloria al Señor, que llegó a nuestras vidas. Bendito sea tu nombre para siempre, cuando más falta nos hacía. Porque en tu grande amor te acordaste de mí, Dios de la gloria. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, aleluya, que fue derramado, aleluya, en mi corazón por tu Espíritu Santo. A su nombre gloria, a su nombre gloria, aleluya. Vamos a tomar asiento en esta preciosa mañana. Gloria a tu nombre para siempre, Jesucristo, aleluya. Porque grande y maravilloso es el Dios de la gloria. Qué lindo Dios. Solo pecadores. Es el título en esta preciosa mañana de este mensaje, cuando la palabra dice, gloria al Señor, en Mateo capítulo 9, verso 9, que pasaba Jesús, aleluya, y dice que vio, aleluya, a un hombre que estaba sentado a la mesa de los tributos, este hombre llamado Mateo. Y vamos a ver que Jesús solamente le dijo la palabra, sígueme. No lo saludó, aleluya, no entabló una conversación con él, solamente le dijo, sígueme. Aleluya, gloria al Señor. La Biblia dice que, y se levantó y le siguió. Y me gusta, gloria al Señor, bendito sea Dios de la gloria, porque si nosotros vamos a buscar esta palabra en el Evangelio de Lucas, vemos que dice que Mateo, en este caso Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Lo dejó todo. Se levantó y siguió al Maestro. Alabado sea Dios de la gloria. Bendito sea Dios. Qué lindo cuando el Señor llegó a mi vida. Yo recuerdo, hermano, qué lindo Dios de la gloria, que en su gran amor y en su grande misericordia, gloria al Señor, me llamó, aleluya, con cuerdas de amor, cuando más falta me hacía, cuando estaba perdido, aleluya, perdido en el mundo, hermano, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, llegó a mi vida, alabado Dios. Amén. Gloria a su nombre para siempre, gloria al Señor. Y dice la palabra, gloria al Señor, que aconteció que estando sentado a la mesa, porque Mateo le hizo una cena. Y aquí que había muchos publicanos y pecadores. Había muchos publicanos y pecadores. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, gloria a Dios,
los fariseos cuando vieron esto? Los fariseos eran enemigos de Jesucristo. Los fariseos se creían justos. Los fariseos, benditos sea Dios de la gloria, ellos creían que tenían, gloria al Señor, toda, gracias siervo, todo, gloria al Señor, en sus manos, la ley, tenían la cátedra de Moisés, tenían el gran templo, se consideraban los justos, alabados sea Dios de la gloria. Oh, gloria a Dios. Y entonces cuando ven a Jesús, al cual ellos se envidiaban, porque esto lo pudo reconocer hasta el mismo Pilato, cuando dijo que por envidia lo habían entregado. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Le dijeron a los discípulos, para que los discípulos pensaran más de Jesucristo. ¿Cómo este, si es un profeta, cómo este, si es un hombre de Dios, va a comer con los publicanos y va a comer, alabado Dios, con los pecadores? Le dije, porque los fariseos ni comen ni comían con los pecadores y menos con los publicanos. Pero ahora vemos que ellos ven a Jesús, el Hijo de Dios viviente, hermano. Vemos que veían a Jesús ahora comiendo, alabado Dios, con publicanos y pecadores, alabado Dios. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Las personas, aleluya, cuando están sanos no van a los doctores. Nadie va a un hospital para que lo atiendan si está bien de salud. Nadie llega a un médico a consultarse, aleluya, para que le estirpen o un riñón o una vesícula o el vaso o le hagan una operación, aleluya, si está sano. La persona va al hospital y va a ver al médico cuando la persona está enferma. Santo. Por eso Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así estaba yo en el mundo, así me consideraba yo en el mundo. Yo me consideraba enfermo, era enfermo, estaba enfermo en el vicio, estaba enfermo en mis pecados, aleluya. Pero llegó Jesús, aleluya, que el sanador por experiencia, aleluya, el sanador, aleluya, que por su sangre, aleluya, curó mis heridas, por sus llagas hemos sido sanados. Señor, aleluya. Gloria a su nombre para siempre, Jesucristo. Señor, aleluya. Y les dijo Jesús, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido, aquí está lo que quiero predicar en esta preciosa mañana, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús dice esta palabra, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero cuando Jesús dice esto, hermano, yo estaba estudiando la palabra, no significa que los fariseos eran justos. No. No significa que los escribas eran justos. No. Al contrario, si vemos en Mateo capítulo 23 como Jesús le dice, aleluya, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, aleluya, pero dice, ellos ponen cargas pesadas para llevar, pero ellos después no la pueden, a los discípulos, pero ellos después no la mueven ni con un dedo. Ellos le dicen, Jesús le dice, hipócritas, fariseos hipócritas, y le dice Jesús que coláis el mosquito y se tragáis el camello. Jesús le dice hipócritas, falsos, le dice Jesús a los fariseos y a los escribas, porque cuando Jesús está diciendo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, no le estaba diciendo que ellos eran justos, sino porque ellos se consideraban justos. Y Jesús te lo está diciendo en un doble sentido. Ustedes se consideran justos, pues yo no vine por ti. Usted no ve que las personas por ahí, muchas veces yo le predico a alguien por ahí y le digo, mira, Jesús te ama. Mira, hermano, yo he predicado a personas mayores, hermano. Y le digo, mira, Jesús te ama y te quiere perdonar los pecados. Y me dice, es que yo no soy pecador. ¿Cómo es que tú no eres pecador?
¿Tú no has pecado nunca? Lindo, aleluya. Bueno, yo he hecho uno que otra cosa, pero yo no pero las cosas que hiciste, por las que hiciste, tiene que darle cuenta a Dios. Y Jesús vino, aleluya, a perdonar los pecados, gloria al Señor. Porque cuando la persona se considera justa, hermano, entonces cuando está peor para con Dios. Amén. Porque Él no vino a buscar a aquellos que se creen justos. Él vino a buscar a aquellos, aleluya, que saben que son pecadores. Sí, Señor, qué lindo Jesús. Bendito sea el Dios de la gloria. Gloria a su nombre, aleluya. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Bendito sea el Dios de la gloria. Mira, yo he tratado con personas en los cuales yo he estado trabajando en sus hogares, personas, hermanos, que son, aleluya, mira, hermanos, gente de aquí en Miami, aquí en Estados Unidos, que tienen millones de dinero, hermano. Y cuando yo le digo que yo trabajo con los pobres, que yo hago la obra misionera para la gloria de Dios, me dice que bueno, porque esa gente necesita de Dios. Ellos necesitan de Dios, pero Él no. El que me está hablando dice que ellos necesitan de Dios, pero Él no, porque Él se considera justo. Y cuando la persona se considera justa es cuando peor está, hermano. Sí, Señor, amén. Porque dice la Escritura que Dios, aleluya, resiste al soberbio, pero da mayor gracia a los humildes. Y dice Jesús, dice esta palabra, el evangelio iba a ser predicado a los pobres. A los pobres. ¿Y de quién es el reino de los cielos? Dice en la Biblia, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mira, hermano, cuando la persona se considera que él no le hace falta al Señor, que Él es buena, que no ha hecho nada. Mira, hay personas que yo lo he visto, hermano. A mí me dijo una vez un hermano hace muchos años, cuando yo empecé los caminos de Dios, y me dijo, el infierno está lleno de gente que se creen justas, que se creían justas, y están ahora en el infierno. Y yo no entendía, porque yo era nuevo. Pero cuando yo, aleluya, empecé a estudiar la palabra, empecé a tener conocimiento, empecé a entender que muchas personas en el mundo que se consideran justas, que se consideran buenas, pero cuando mueren se van para el infierno. Santo, bendito Jesús. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Cuando Jesús dice, no he venido a buscar a justos. ¿Quién es justo? ¿Usted ha visto algún hombre en este mundo que sea justo sin Jesucristo? Usted puede decir que la persona, gloria al Señor, bueno, hace obra de justicia, pero cuando viene a ver, hermano, la persona es de Cristo. Si la persona es de Cristo, tiene que hacer la obra de justicia y tiene que ser justo. Pero sin Jesucristo, la persona hace acepción de personas. Quizás sea justo con uno, pero es injusto con otros. Porque yo los he visto. Son justos con unos, pero son injustos con otros. Y vamos a ver, porque yo quiero estudiar la palabra en esta preciosa mañana. Yo quiero ir al libro de Romanos, capítulo 2. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Amén. Romanos, capítulo 2. Alabado sea tu nombre, a su nombre gloria para siempre. Aleluya. Dice, bendito Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Romanos capítulo 3. Vamos a empezar en el 3. 3:9. Dice la palabra, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. El apóstol Pablo hace una gran definición objetivamente de lo que es la nación de Israel y los gentiles. Hace una definición y explica claramente que tanto los gentiles que no conocen a Dios como los judíos que conocían la ley, todos estaban bajo pecado. ¿Por qué todos estaban bajo pecado? Porque habían pecado. Porque tanto un judío que conoce la ley como un gentil que no conoce la ley ha pecado. En el mundo todos son pecadores. En el mundo todos han pecado.
En el mundo, alabado sea Dios de la gloria, nadie puede decir que no ha pecado. Dice la Escritura, aleluya, ciertamente, dijo Salomón, ciertamente no he visto hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Él no lo vio, yo tampoco lo he visto. Santo. Ahora, si es a través de Jesucristo, ya es otra cosa. Pero ya a través de Cristo, nosotros, a su nombre, gloria, hacemos la obra de Dios. Hacemos la obra de Dios, gloria al Señor. Porque dice la Escritura, porque, aleluya, en el 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, no, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Quiere decir, esos fariseos no eran justos. Pero Jesús le dice que no había venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero Jesús lo dice con un doble sentido, en el sentido de que ellos se consideraban justos. No porque ellos eran justos, sino porque ellos se consideraban justos. Porque el mismo Jesús le dice a sus discípulos, si nuestra justicia no fuera mayor que la justicia de los fariseos, no heredaremos el reino de los cielos. Significa que Jesús sabe que ellos son injustos, pero ellos se consideran justos. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece de vida, pero son caminos de muerte. Alabado a Dios. Ellos creen que es un camino de vida y están caminando por ese camino, por esa vereda, y ellos creen que su fin es un camino de vida, pero al final es un camino de muerte. ¿Cuántas personas se consideran buenas y cuando tú vienes a ver la vida de ellos son unos pecadores? Señor, amén, amén. Así es. Y están mal con Dios. Así es, amén. ¿Por qué? Porque no hay justo, dice la Biblia, ni aún uno. Desde que yo nací hasta la fecha, no he conocido a una persona que no sea pecador. Todos hemos pecado. Cuando Jesús, aleluya, estaba, aleluya, en el centro y le trajeron, aleluya, a una mujer llamada, una prostituta, hermano, una mujer que estaba acostándose, alabado Dios, con un hombre casado, le estaba adulterando, alabado Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y querían apedrearla. Y Jesús le dijo, le consultaron a Jesús qué dice la ley referente a esto del adulterio. Hay que apedrearla. ¿Y qué dijo Jesús? El que está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué tuvieron que hacer cada uno? Tirar la piedra en el piso. Y de pronto Jesús levantó la cabeza y todos se habían ido. Qué lindo, aleluya. Todos se habían ido. No había quedado uno. Y eran los justos, que se consideraban justos ellos, los que iban a apedrear a esa mujer. Pero cuando su propia conciencia lo acusaron, porque era el mismo Dios de la gloria, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que le estaba dando la palabra, porque la palabra es más cortante que toda espada, que doble filo, que entra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne a unos pensamientos del corazón. A su nombre de gloria. Bendito sea Dios. Cuando esa palabra, hermano, los atravesó a ellos, pudieron entender, alabado Dios, que ellos eran pecadores y que no podían tirarle la piedra a la mujer. Así es, amén. Y Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Qué lindo, amén. Todos se han ido. Y Jesús le dijo a la mujer, bueno, vete, yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. Vete, pero ya no peques más. Porque muchas personas dicen, no, pero Jesús, aleluya, le dijo a la mujer que se fuera, sí, pero le dijo que no pecara más. Ahora esa mujer tenía que aceptar que Jesucristo la salvó. Sí, la salvó, aleluya, porque la iban a matar. Y ella tenía ahora que reconocer que Jesucristo la había salvado. Y tenía ahora que caminar con Cristo, alabado Dios, gloria al Señor. Cuando Jesús dice, no, aleluya, que el que está libre de pecado, que le tire la primera piedra, ¿qué sucedió? Que todos se tuvieron que irse. Mira, hermano, nosotros para llegar a Cristo, lo primero que tuvimos que entender era que nosotros, aleluya, estábamos mal. Si tú no entiendes en tu corazón y no sabes que estás mal, usted nunca va a llegar a los caminos de Dios. Cuando usted se considera justo, porque hay gente que dice, mira qué bueno que le estás predicando a los borrachos, porque esa gente necesita de Dios y tú también necesitas de Dios. Todos necesitamos de Dios.
Porque Dios, aleluya, es Dios, aleluya, de los borrachos. Dios, aleluya, es Dios de los drogadictos. Dios también es Dios, aleluya, de los idólatras. Dios también, aleluya, es Dios del mundo entero. Aunque el mundo entero esté bajo el maligno, Dios es Dios aún del diablo. Porque el mismo Jesús le dijo, adora a Dios. Adora a Dios. Porque Dios, aleluya, creó todo. Lo que Dios no creó al diablo. Dios creó un querubín protector y él se llenó de vanagloria, de maldad, de contrataciones, aleluya, en contra de Dios. Y Dios lo expulsó y le puso por nombre diablo, Satanás. A su nombre, gloria al poder, en nombre de Jesús. El Señor reprenda al diablo. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Y una palabra interesante dice, no hay quien entienda. Esa palabra me gusta. Hermano, no hay quien entienda. Usted ve a las personas por fuera, usted le va preguntando y le va enseñando, le va predicando a Jesucristo. Y algunos dicen, no, pero si yo soy ateo, yo no creo en Dios. ¿Tú no crees en Dios? Usted no entiende nada. Usted no sabe que los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted no sabe, bendito sea Dios de la gloria, que dentro, aleluya, aleluya, del vientre de la mamá, ya el Señor pone un alma y un espíritu. Aún dentro del vientre de la mamá, ya Dios le pone un alma y un espíritu a la persona. Usted no sabe, bendito sea Dios de la gloria, que la creación entera, aleluya, la hizo Dios. Qué lindo, aleluya. Todo lo que existe, aleluya, lo ha creado Dios. Gloria al Señor. Pero no hay quien entienda. No hay quien entienda de que está mal. Mira, tú le predicas, gloria al Señor, a la gente, sobre todo aquellos que han estudiado mucho, aquellos que son ingenieros, que son abogados, que son doctores. Tú le predicas el evangelio a muchos de ellos, no a todos, a muchos de ellos. Y ellos no entienden, porque ellos se consideran que ellos están en la etapa, en la escala superior de la raza humana. ¿Cierto? Ellos son la parte de arriba de la raza humana. En la parte de abajo están los borrachos, los drogadictos. Sí, es cierto. Los enfermos, los pobres, los mendigos, los que viven en miseria. Después está la clase trabajadora. Y después está la clase media. Después están, aleluya, los doctores. Después están los ingenieros, los abogados. Después están, alabado Dios, los multimillonarios. Y después están los presidentes. Pero dice la Biblia que toda esa escala humana de la creación no hay quien entienda. Santo, bendito Dios. Todos son pecadores. Aleluya. Todos son pecadores. Dice, y no hay quien entienda. Y dice la palabra en el 3:12. Qué lindo Dios. Aleluya. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. Cuando yo leo esta palabra, se hicieron inútiles. Ay, santo. Yo el otro día, con el que trabaja conmigo, yo le estaba preguntando, le digo, ¿tú no sabes que tú eres enemigo de Dios? Que tú le has hecho daño a Dios. Dice, yo no le he hecho nunca nada daño a Dios. Santo. ¿Tú no sabes que tú eres un inútil para Dios? Eso éramos nosotros en el mundo. Inútil. ¿Qué tú hacías para Dios? Era un inútil. ¿Tú sabes qué es un inútil? Una persona que no sirve para nada. Personas en los trabajos que son inútiles. ¿Qué hacen cuando la persona es inútil en un trabajo? Lo botan. Lo botan, ¿no es cierto? Lo botan, ahí no lo quieren. ¿Por qué no lo quieren? Porque es un inútil. Así es. Tú le mandas, alabado Dios, a aflojar un tornillo. Aflojar un tornillo y lo que te hace es sacar una goma. ¿Cierto? O tú le dices, échame el aire a la goma. Y a lo mejor lo que coge es y le echa agua al carburador. Y cuando viene a ver, el carro se te funde y te quedaste botado. Porque es un inútil. El inútil no sabe lo que hace. Alabado Dios. Y así éramos nosotros en el mundo. Éramos inútiles. No servíamos para nada. No éramos útiles para nada. Usted no era útil para nada en el mundo, ni yo tampoco. Dice que éramos inútiles. Dice, todos se desviaron a una. ¿Para dónde tú te desviaste? ¿A quién se desvió a adorar la caridad del cobre? Otros se desviaron a la borrachera. Otros se desviaron a la idolatría. Otros, aleluya, a ser asesinos. Otros a ser ladrones. Y la palabra dice, no hay quien haga lo bueno.
no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de alpiste hay debajo de sus labios. Ayer yo estaba hablando con mi esposa sobre un joven mentiroso. Mentiroso, que no se le puede creer nada. Porque hay personas que son mentirosas, pero hay otros que no se le puede creer nada. Que todo dice mentira, todo. Dice la Biblia, con su lengua engañan. Y veneno de alpiste hay debajo de sus labios. Usted no ve la mayoría de las personas, hermanos, que tú lo oyes, cómo maldicen a otra gente. Y hablan mal. Yo conozco personas que hablan mal de sus padres, que hablan mal de sus hijos. Sí, Señor. Tú no conoces personas que hablan mal de sus padres y hablan mal aún de sus propios hijos. Personas, hermanos, que lo que tienen en su boca es como un veneno. Bendito Dios. Cuando tú lo vienes hablando, mira, hermano, te pueden hasta contaminar a ti y con ese veneno que tienen. Alabado a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Nombre, Señor. Dice la palabra, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Esto es muy interesante porque muchos de estos impíos, de estos pecadores, nunca han conocido lo que es la paz. Pero yo no estoy hablando de la paz que es del mundo. Yo estoy hablando la paz de Jesucristo. Porque cuántas personas van, yo decía, me voy a pasar un día bonito, en paz, y me iban a suponer para una discoteca con mi esposa. ¿Usted cree que había paz ahí? Si se habíamos tafajado ahí. Alabado Dios. Santo. Bendito sea Dios. Bendito tu nombre. No hay paz, digo mi Dios, para el impío. Alabado Dios. Oh, gloria a su No hay paz para el impío. Bendito Dios. No conocimos la paz de Jesucristo hasta que llegamos, aleluya, a los caminos de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Usted sabe, la gente del mundo vive sin el temor de Dios. Aún algunos cristianos viven sin el temor de Dios. Usted sabe que vivir sin el temor de Dios es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Porque después que uno conoce a Dios y uno no tiene temor de Dios, hermano, uno empieza a hacer cosas que no le agradan a Dios. Sí, Señor. Amén. Y lo último que puede perder un cristiano y lo más peor que puede perder es que pierda el temor a Dios. Que el temor de Dios siempre esté en nuestros corazones, alabado sea Dios de la gloria, para no ser lo malo. Aleluya. Señor, pon temor de Dios en mi corazón para no ser lo malo. Qué lindo eres, Jesús. No tienen temor de Dios en su corazón, hermano, y hacen cosas abominables, hacen cosas malas. Y este no tiene temor de Dios, que Dios lo puede castigar. Hermano, no le importa. Hacen lo malo, y hacen lo malo, y hacen lo malo, y hacen lo malo, y no tienen temor de Dios. No está Dios en su noticia. Oh, santo es el Señor. La palabra dice, Bendito. gloria al Señor. Aleluya. En el 3 quiero leerte el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todos, ¿de quién está hablando aquí? Todos. De todos. Todos, sin excepción. Está hablando tanto de judíos Sí, Señor. como de gentiles. Amén. Está hablando lo mismo de las personas que viven en Colombia que los que viven en Cuba, que los que viven en Norteamérica como los que viven en Asia o los que viven en Argentina o en Rusia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y si todos pecaron, ¿qué dice la Biblia? Están destituidos de la gloria de Dios. Que si la gloria de Dios no está en la vida de ellos porque han pecado. Y al pecar, la persona que dice la Biblia, los pecados y las maldades han hecho una separación entre el hombre y Dios. Qué lindo, aleluya, gloria a Dios. Han hecho una... Usted ve a la gente, Señor. dice, oye, pero mira cómo está este país. O mira la miseria que hay en este otro lugar. Y mira a la gente en otro lugar muriéndose de hambre. ¿Por qué? Por el pecado.
Por el pecado, la gente está pasando esa situación en el mundo. Por el pecado están las guerras, están las codicias, están los pleitos, están las disensiones, están las borracheras, están las orgías. Por el pecado, la gente vive así en el pecado. Señor, amén. Usted ve estos países, muchos de ellos, alabados sea Dios de la gloria, cuando tú vas a ver la vida de ellos, adorando imágenes religiosas. Eso es un pecado de idolatría. Cambian a Dios de la gloria por una imagen. Y eso dice la Biblia, que Dios es fuerte y celoso y castiga la maldad. Porque qué maldad más grande hay que cambiar a Dios de la gloria por un pedazo de yeso. Eso es una gran maldad. Por eso muchos países están en miseria. Por eso hay tantas guerras. Ustedes lo ven en México. En México, ¿a quién adoran? A la Guadalupe, y adoran a la muerte. ¿No sabía que adoran a la muerte? Sí. Pues si adoran a la muerte, ahí tienen muerte. Cada ratico, hermano, hace poco sacaron, dice, mira, una cueva, una zanja donde habían sepultado más de 300 cadáveres. Eso es mes por mes. Ahí adoran a la muerte, pues ahí tienen la muerte. Adoran a la muerte, ahí tienen la muerte. El otro país, el otro presidente dice, aquí Dios no está en la presidencia, yo hago las cosas según yo creo, a Dios no tiene que estar aquí. ¿Y cómo está Venezuela? Un país tan rico como Venezuela. Sí, señor. Un país como Venezuela, que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Están viviendo, aleluya, la gente. Yo estaba viendo un documental con mi esposa allá, donde veo los venezolanos que brincan la frontera para llegar a Colombia, y dice, aunque sea por un plato de comida. Decía un hombre en una tienda que estaba trabajando en Cúcuta, frontera con Venezuela, y decía un hombre de una tienda, aquí vienen y me dicen, queremos trabajar por comida. No tengo, bueno, por lo menos queremos trabajar para que nos deje dormir bajo un techo en el patio, en el portal de tu casa. Y en un cartón. Solamente trabajar para poder dormir, aleluya, bajo techo. Estaban diciendo ayer unos jóvenes, mira, tú sabes que es un país tan grande, tan poderoso como Venezuela, que ha tenido tanta riqueza, y ahora nosotros estamos durmiendo con un cartón bajo el agua. Decía ese muchacho. Y nosotros veíamos esos documentales, nos daba tristeza. Si ellos supieran, como dijo Jesús sobre Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Le dijo Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a otros profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. Usted sabe, ellos cambiaron a Jesucristo en Venezuela por María Leonza, un demonio que el Señor reprenda en el nombre de Jesucristo. Ellos van a la montaña de María Leonza a adorar al diablo mismo. Ellos, aleluya, muchos de ellos, hermanos, están en semejante servidumbre. Y yo me da lástima con ellos, pero hay un pueblo de Dios también allá en Venezuela que está clamando, porque tenemos hermanos, aleluya, en Venezuela, alabados sea Dios de la gloria, que son hijos de Dios y están orando por su pueblo. Porque si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, entonces dice el Señor, yo descenderé de los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre, bendito sea Dios para siempre. La Biblia dice, por cuando todos pecaron, no es que ellos son más pecadores que nosotros, no, ni nosotros somos mejores que ellos, sino que Dios está buscando un pueblo que se arrepienta, hombres que se arrepientan, naciones, aleluya, que lo pongan a Él primero, como dice la palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero si el Dios, aleluya, de Venezuela es María Leonza, si el Dios, de, aleluya, de México, aleluya, es la Guadalupe, si el Dios de Cuba es la Caridad del Cobre, si el Dios del otro país es la Esperanza, o la Suyapa, o Altagracia en Santo Domingo, entonces dejaron a Dios fuera. Entonces, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bendito sea, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Mira lo que sigue diciendo la palabra.
Gloria al Señor. Qué lindo eres, Señor. En el primer libro de Corintios, qué lindo tu nombre para siempre. Gloria a Dios. En el capítulo número 1. Gloria al Señor para siempre. Amén, aleluya. Esto es solo para pecadores, hermano. Pero para que se arrepientan de sus pecados. Sí, Señor, amén. Gloria al Señor, como yo soy un pecador, pero un pecador arrepentido. Un pecador arrepentido. Como una persona que cumplió una condena, es un ex convicto. Ya no está en la cárcel, pero fue convicto. Ahora es un ex convicto. Yo soy un ex pecador. Alabado Dios. Gloria al Señor. Aleluya. En el 1:18 dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Tremendo, hermano. Cuando tú ves esta palabra tan hermosa, gloria al Señor, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. A su nombre sea gloria, honra y alabanza. Gloria a Dios, aleluya. La sabiduría del mundo es una necedad para con Dios. Y la palabra de la cruz, ¿cuál es la palabra de la cruz? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Aleluya. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Cuando Jesús dijo consumado es, que había consumado la obra redentora en la cual, aleluya, el Hijo de Dios viviente había venido a la tierra a caminar como hombre y vivió como hombre, aleluya. Vivió como hombre y no pecó. Y no se halló, como dijo Pedro, mentira en sus labios. Y el mismo Pilato reconoció, este hombre es justo. Mira, la mujer de Pilato le dijo a Pilato, no tengas nada que ver con ese justo. Le dijo a la mujer de Pilato, que sí, ellos sabían que era un hombre justo. Qué lindo, aleluya. Y aún el que estaba en la cruz, aleluya, que al principio empezó a burlarse, después, aleluya, reprendió al otro y le dijo, cállate, porque nosotros ciertamente hemos pecado, pero él es justo y nada ha hecho. Caminó en la tierra y no pecó. Salomón dijo, no, ciertamente no he visto hombre que haga el bien y nunca peque. Pero él no pudo, si él llega en la época de Jesucristo, cambia la frase. Porque Jesucristo caminó en la tierra y no pecó. Alabado Dios, gloria a su nombre. Caminó en la tierra y no pecó. Qué lindo eres. Tú sabes que cuando lo ofendieron, alabado sea Dios de la gloria, él bendecía. Cuando lo escupían, él decía, y lo golpeaban, ¿qué decía Jesús? Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Bendito sea Dios para siempre. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, por eso la Biblia dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La gente que se está perdiendo no puede entender que la muerte de un santo sea la salvación de los justos. A su nombre, gloria. Que la sangre de Cristo hace, aleluya, mira, hace casi 2000 años derramada en la cruz del Calvario, aún limpia el hombre de pecado. Esa canción, por eso me gusta tanto esa canción que canta, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. A su nombre, oh, gloria a Dios, gloria al Señor, bendito, bendito sea tu nombre para siempre, gloria al Señor. Qué lindo Dios. Dice la palabra, seguimos viendo, en el 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Alabado Dios. Mas para los llamados y judíos, como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los judíos es un tropezadero. Los judíos no pueden entender. Alabado sea Dios la gloria. Mira, tropezaron contra la piedra. La roca que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo mismo. Ellos tropezaron contra la roca, tropezaron con Cristo, tropezaron con la palabra. Mira cuando en Juan capítulo 8 empezaron a discutir con Jesucristo, aleluya, los fariseos, aleluya, gloria al Señor, y los judíos, muchos de ellos, y le decían a Jesucristo, mira, ¿tú sabes qué es? Que Jesucristo le dijo, y si permanecierais en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie.
con la palabra, cuando Jesús mismo, aleluya, sabía que ellos en ese momento eran una colonia de Roma y eran esclavos del pecado. Jesús le dice, el que es esclavo del pecado, el esclavo no permanece, pero el hijo, aleluya, el hijo, que dice, el hijo va para el cielo, pero el esclavo no permanece, alabando a Dios. Y Jesús al final le dice, ustedes son hijos del diablo, porque estaban discutiendo, ¿con quién? Con la palabra. Los fariseos estaban discutiendo con la misma palabra, por eso era un tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué cosa es? Los gentiles son la gente que no nacieron en Israel. Que si cualquier nación del mundo donde hayan personas son gentiles. Para los gentiles, ¿qué somos nosotros? Para los gentiles, ¿qué es el evangelio? Para los gentiles, ¿qué es la palabra de la cruz? Cuando tú te conviertes, ¿qué cosa eres? Un loco. Un loco. ¿Sabes que Carlos se volvió loco? Dicen algunos de mí, porque ahora no soy cristiano. Me ven como un loco. Cuando yo llego a los lugares y digo, Dios les bendiga, me ven como un extraterrestre loco. Santo. Cuando tú le predicas a las personas, hay personas que yo conozco desde que yo llegué a este país, y a veces que me los encuentro y me dicen, ¿qué? ¿Cómo tú estás? Y me dicen, no, yo me compré una casa y tengo un carro y tengo no sé qué. Y yo le digo, yo soy pastor por la misericordia de Dios y predico el evangelio y me gusta hacer la obra misionera y predico a Jesucristo. Ellos me predican de abajo y yo le predico de arriba. Bendito sea Dios. No, porque yo tengo, sí, yo me encontré con uno y me dice, no, yo tengo un edificio en tal lado. ¿Y tú qué? Le digo, no, yo soy de Cristo. Yo soy un hombre de Dios que predico el evangelio de salvación. Aleluya, gloria al Señor. Él dijo que Abraham era como peregrino. Y Abraham tenía mucho. Y dice, como peregrino. ¿Y quién era Moisés? Moisés era rico, porque Moisés era hijo de la hija de Faraón. Y digo que no quiso las riquezas de los egipcios, lo menospreció, poniendo su mirada ¿en quién? En el invisible, en Jesucristo, su nombre, gloria. Mira, hermano, y dice que lo dejó todo. Aleluya, gloria al Señor. Y prefirió ser castigado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque los deleites de afuera son temporales. Una borrachera de hoy es un dolor de cabeza de mañana. Y al final te va a pasar, aleluya, como yo lo he visto, aleluya, gloria al Señor, con mis propios ojos. ¿Qué trae la borrachera? Problemas en el hogar, se te va la mujer, te traicionan, los hijos te faltan el respeto. Al final un borracho hace cosas indebidas, terribles. Porque dice la Biblia que no se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Qué pena la persona que se emborracha, que los hijos lo vean borracho. Mira, hermano, qué vergüenza. Bendito sea Dios de la gloria. Que yo también fui un borracho, pero Cristo me perdonó. Bendito sea Dios de la gloria. Él cambió mi lamento en baile. Alabado Dios, gloria al Señor. Pero Cristo, para mí, ¿qué cosa es Cristo para mí? Es poder de Dios. Cristo, poder de Dios, poder de Dios. Porque, aleluya, mira, hermano, yo no podía dejar el cigarro por nada. Ni el trago por nada, ni la droga podía dejar nada por nada. No podía dejarlo. Pero el poder de Dios es más poderoso que todos los vicios. El poder de Dios es más poderoso que el diablo, más poderoso que todo. Y me libertó. Alabado Dios. El poderoso, por eso dice el Corito, Él es el poderoso de Israel. Dice la Biblia en el 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, la vocación nuestra, que no soy muchos sabios, no hay muchos sabios entre nosotros, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Oh, entonces yo en el mundo no era sabio, sino era un necio. Así mismo es, mi Señor. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios.
para que nadie en la presencia de Dios se jacte y diga, yo soy salvo porque yo siempre fui bueno. No, tú no eras bueno, tú eras lo necio. Éramos necios. No hacíamos lo que teníamos que hacer, éramos inútiles, como Onésimo, que fue inútil. Y el apóstol Pablo dijo, mira, en otro tiempo él no te fue inútil a ti y a mí, pero ahora es útil porque es de Jesucristo, alabado Dios. Porque cuando uno llega a Cristo, hermano, bendito sea Dios de la gloria, hacíamos nosotros inútiles, y no servíamos, éramos los vil. Tú sabes, los vil, algo menospreciado, era algo que no servíamos. Eso éramos nosotros, no servíamos, éramos como la oveja negra, pero en su grande amor y en su grande misericordia nos salvó. Sí, Señor, aleluya. No por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su grande amor y su grande misericordia que llegó a nuestras vidas. Por eso dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Qué tremendo, cómo Dios, mira, ¿cuál era el peor de los fariseos en los tiempos de los fariseos? El apóstol Pablo. Sí, porque era perseguidor de la iglesia. No solamente consintió en la muerte de Esteban, sino que perseguía a la iglesia y dice que los hacía blasfemar, los torturaba para que hablaran más de contra del evangelio, en contra de Jesucristo. Y este apóstol Pablo, cuando Jesús llegó a su vida, mira hermano, cuando el Señor se le reveló, él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Eso éramos nosotros, perseguidores de la iglesia. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Ay, santo! Yo soy Jesús, dice el Señor de la gloria, a quien tú persigues. Mira, hermano, y dicen que le cayeron, estuvo ciego por un tiempo, porque así el Señor le mostró físicamente cómo estaba el ciego. Así estábamos nosotros en el mundo ciego. Y el apóstol Pablo ciego, aleluya, lo llevaron a Damasco. Y en Damasco, a un tal Ananías, alabado Dios, profeta de Dios, la palabra de Dios, dice que Jesús le dijo, Ananías, ve y ora por Saulo. Y dijo, fíjate que era un profeta de Dios, y le dijo, Señor, si ese hombre es malo, si ese hombre aún tiene carta, alabado Dios, para perseguir a la iglesia, ve porque instrumento útil me es él. ¡Ay, qué lindo! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Y nosotros en los días de hoy que somos instrumentos de Dios, en otro tiempo éramos instrumentos del diablo. ¿Es cierto? Antes éramos instrumentos del diablo y ahora somos instrumentos de Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Bendito sea tu nombre para siempre. Mira, hermano, cuando Ananías fue por él, le dice, Pablo, el Señor te devuelve la vista. Mira, hermano, dice que le cayeron unas escamas de los ojos y ahí empezó a predicar el evangelio. Y dice que se fue para Arabia, estuvo por allá clamando, buscando misericordia y se metió con Dios y estuvo, hermano, y el Señor le mostró, como le dijo a los Gálatas, y el Señor le mostró el evangelio porque él no lo aprendió. Nadie se sentó, porque ¿quién le iba a enseñar el evangelio a semejante criatura? Santo, bendito Dios. Y él mismo, Jesucristo, le reveló todo el evangelio, hermano. Y él le dice a los Gálatas, yo no lo aprendí por hombre alguno. Nadie le enseñó el evangelio. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Sino que el Señor mismo le reveló el evangelio. Cuando, mira, hermano, algunas veces yo me pongo a estudiar la palabra y yo veo como el mismo Señor lo ilumina a uno en la palabra. ¿Por qué? Por su gran amor y su grande misericordia. Porque alguna vez, cuando yo estaba en el mundo, leí la Biblia. Sí, empecé a leerla en Cuba. En el año 1971, cuando mi abuelita, mamá, la mamá de mi mamá que está aquí presente, me la regaló. Me dijo, coge, mijo, para que conozcas a Dios.
la empecé a leer, pero la guardé porque no la entendía. No la entendí. Y la guardé. Y la dejé en Cuba. Y vine para este país. Pero mi abuela oraba por nosotros. Y hace unos años atrás le pregunté a mi prima, lo único que siento es que ya dejé la Biblia en Cuba, de mamá, la abuela nuestra. La dejé allá y la abandoné la Biblia. Me hubiese gustado tenerla hoy. Dice, pues yo la tengo porque yo la recogí. Aleluya. Gloria a Dios. Y por ella yo busqué de Dios. Santo su nombre. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y cogió al hermano y le dije, si me la pudiera mandar. Y me la mandó con mi primo Abelito, la Biblia. Y yo la tengo en mi casa. Y cuando la veo, alabado a Dios, recuerdo a mi abuela cuando me la dio y me dijo, para que conozcas a Dios. Y cuando empiezo a ver, la Biblia fue imprenta, esa Biblia fue imprenta en el año 1953. Año 1953 fue imprenta esa Biblia. Y yo nací en el año 1953. Quiere decir que esa Biblia la habían impreso para mí. Bendito Dios. El mismo año que yo nací, ese mismo año, fue la Biblia. Yo dije, oye, esto no es casualidad, sino que esta Biblia era para mí. Y es un regalo precioso que yo tengo, alabado sea Dios de la gloria. Bendito sea Dios. Porque la Biblia dice que nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Tú no sabes que tú fuiste escogido antes de tu nacer. Tú no sabes que ya Dios sabía en su omnisciencia, aleluya, de que tú te ibas a arrepentir. Santo. Por eso dice la Biblia que no es del que se apure ni el que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Pero entonces salvo siempre salvo. No, no es eso. Es que también si tú te apartas, tu nombre es borrado del libro de la vida. Él te escoge, pero ahora te toca a ti caminar con Él. ¿Estás entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Pero esto cuando entonces lo predica a las personas del mundo no entienden. Le dicen, tú no sabes que tú puedes haber sido escogido, porque Dios escogió a todos. Dice, pero hay algunos que son llamados. Dice la Biblia, muchos son llamados y pocos son escogidos. Así como tú vas, aleluya, muchas veces personas que llegan a la iglesia y nosotros le predicamos y aceptan a Cristo y están por un tiempo y después se apartan. Bueno, fueron llamados, pero no fueron escogidos. El corazón de ellos volvió al mundo. Sí, Señor. Y al volver al mundo, dejaron de ser escogidos. Alabado Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Vamos a terminarlo aquí. Dice la palabra Qué lindo Dios. en el 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas para Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. A su nombre vamos a estar de pie en esta mañana. Gloria a su nombre. Nos gloriamos en el Señor. Nos gloriamos porque Él perdonó nuestros pecados. Nos gloriamos porque en su gran amor y en su grande misericordia se acordó de mí. Te acordaste de mí, Señor, cuando más falta me hacía, Señor amado, porque yo reconozco mis rebeliones, como dijo David. Reconozco que yo estaba mal, reconozco que estaba perdido, reconozco que estaba sin esperanza en el mundo, reconozco que yo era un pecador más, reconozco que yo era un inútil, era lo vil del mundo, lo menospreciado, pero me llamaste con cuerdas de amor. Aleluya, gloria al Señor, y te lo agradezco, Padre.